Tengo nuevamente el enorme placer, ustedes saben que a lo largo de los Yamim Noraim me doy los caprichos de poder invitar gente interesante, gente que pueda compartir, gente admirable, y es por eso que nuevamente quiero invitar a Darío Stanschreiber a que nos acompañe un año más para poder pensar y pensarnos en esta lectura tan particular de Yom Kippurim. Esta lectura tan particular de Yamim Noraim, que de tantas cosas que tiene, hay algo muy particular que está relacionado con las ropas. Cuando hablamos con Darío acerca de todos los temas que son tan particulares, hay un tema en particular que a Darío le llamó la atención y que tiene que ver con las vestimentas, las ropas del sumo sacerdote. Así que me interesa que lo escuchen a él, no a mí. Cuando era chico, muy chico, 4 o 5 años, menos, 3, 4 años, no comía. Tenía la boca completamente cerrada y mi mamá se ponía muy mal, como cualquier madre, viendo que su hijo no comía. Intentaba de todas maneras introducir algo de alimento en mi boca, pero la boca no se abría. Todo lo que ustedes conocen, ¿no? Tal vez el recurso más reconocido de todos es el famoso avioncito que venía mi mamá con el tenedor. Se suponía que yo era el aeropuerto, cosa que me traumó muchísimo. Y el aeropuerto estaba cerrado, no, la boca seguía cerrada, pero sí me traumó en tomar aviones. O sea, siempre le tuve mucho miedo al avión, calculo que tendrá que ver con eso. Mi mamá repetía todo el tiempo, yo la escuchaba ahí desde mi pequeñez: mi hijo no me come, mi hijo no me come. Y yo pensaba, ¿no?, que cómo iba a comer si comer era comerla a mi mamá, ¿no? Mi hijo no me come era como demasiado para la psiquis de un pobre niño. ¿Qué hizo mi mamá como el nene no le comía? Fue a la autoridad, ¿no? Uno piensa, ¿quién es una autoridad para estos temas? ¿Quién es la autoridad? ¿Un piloto de avión? No. La autoridad para estos temas mi mamá la encontró, obviamente, en una sociedad biopolítica y medicalizada como la nuestra, en un médico, en un pediatra. Y fue y le dijo: mi nene no me come. Y el pediatra, digamos, primero intentó, se deben acordar los más grandes de un farmaquito llamado el Periactin, que era como un abridor de apetito, que no logró su objetivo para nada. Y un día, viendo que no había resultado, yo era muy flaquito, y tengo toda esa cuestión de lo escuálido, ¿no? Y un día este doctor le dijo a mi mamá: necesito hablar con él, con Darío. Era como, ¿no?, salga señora, ¿no?, del consultorio, pero ella obviamente no se movió. Y en algún lugar este doctor me preguntó por mis miedos. Y yo lo que le dije era algo que me pasaba y me pasa. Les cuento, tengo muchos amigos imaginarios, los sigo teniendo, de los buenos y de los malos, pero son los que me salvan en esta soledad irreductible. Y le dije algo que me pasaba muy de chiquito, que es que tenía mucho miedo a los monstruitos. Y me dice: ¿y miedo de qué tenés? Miedo de que me coman.
porque el principal miedo que le tenía a los monstruitos era que me devorasen, ¿no? La sensación de un despedazamiento de nuestro cuerpo devorado por una bestia es como de los miedos como más fuertes que tenemos, ¿no? El cuerpo despedazado. Y el doctor hizo regla de tres simple, ¿no? Dijo, el nene tiene miedo de que lo coman, ergo no come. Y le dijo a mi mamá, tome, dele esto. Y le recetó Valium. Soy un chico que desde los 5 a los 6 años tomó Valium durante un año. Obviamente me dediqué a la filosofía, ¿no? O sea, claramente la causa de a qué me dedico está directamente ligada. Qué cosa, ¿no? Pero de alguna manera, y enarbolando cierta resistencia de la que todavía me enorgullezco y todavía continúo, no comí. O sea, me sostuve ahí en la batalla, ni siquiera el Valium logró su objetivo, y mirá que es fuerte, logró otro objetivo, ¿no? Me despedazó la cabeza. Y entonces mi mamá absolutamente, solo en ese momento, mi mamá absolutamente perdida, acudió a mi padre y le dijo, ¿qué hacemos? Y mi papá cambió inconscientemente de autoridad. Dijo, no, la solución no es un médico, la solución es un rabino. Y fuimos al templo. Es una de esas imágenes que me quedaron para toda la vida. Un templo en Villa Crespo, sefaradí. Entré, un renombrado rabino de los años 70, 80 me recibió. No me olvido más. Le dijo a mi mamá y a mi papá, se van. Ahí mi mamá se fue. No hubo ningún tipo de reacción de otro modo. Y me acuerdo el lenguaje, Ioni, el modo, ¿no? Me dijo, ¿qué te pasa a vos? ¿Tenés miedo a los monstruitos? ¿No querés comer? ¿Tenés miedo que te coman el cuerpo? Mira, te quiero decir algo. El cuerpo, en realidad, es un envoltorio, me dijo. Porque la verdadera naturaleza de lo que somos es el alma. El cuerpo sobra. ¿Y qué te van a comer a vos? ¿Te van a comer el alma? No, te van a comer el cuerpo, pero el cuerpo no sirve para nada. Así que déjate de embromar con ese miedo y anda tranquilo. Y me tranquilicé. Porque le creí que hay algo llamado alma en nuestro interior y me fui más tranquilo. Y obviamente uno de los temas que a mí más me fascinan en filosofía es lo que se llama el dualismo ontológico entre materia y espíritu, cuerpo-alma. Esta idea de que somos dos, de que somos cuerpo y somos alma. ¿Será el cuerpo nuestra vestidura? O planteado como lo plantea la filosofía. Y es una pregunta que se las dejo para que se las lleven, porque no la van a responder. ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Y en general decimos, tengo un cuerpo. Tengo la mano, la subo, la bajo. Tengo ojos. ¿Cómo tengo? ¿Quién tiene? ¿Quién es el sujeto que tiene? ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? El tema es que cuando pienso al cuerpo como objeto, como cosa, como algo, como un bien, como algo que tengo, entonces el cuerpo adquiere una entidad que no tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con algo propio, pero en el sentido de una propiedad. Y se articula en tanto cosa o propiedad con todas las características de un objeto. Tengo una casa,
tengo un perro, tengo un cuerpo. Y es interesante porque, para decirlo con una palabra más contemporánea, al cuerpo lo cosificamos y lo ponemos en juego en esa cosificación, no sé, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones de trabajo. Digo, ¿qué tipo de cuerpo es el cuerpo que vamos conformando en nuestra vida? Un cuerpo productivo, ¿no? Un cuerpo rendidor. El ayuno de Yom Kippur, por ejemplo, pone en jaque esa idea del cuerpo productivo. Nadie puede ir a trabajar después de un día de ayuno. Nadie puede rendir después de un día de ayuno. Es muy interesante el ayuno porque nos reconcilia con otra idea del cuerpo, no como el cuerpo con algo que tenemos y que usamos, sino que nos determina en lo que somos. Soy un cuerpo, no tengo un cuerpo. Pero perdón, con tu permiso. Si yo soy un cuerpo y me corto un pedazo de cuerpo, ¿sigo siendo yo o no? Ese pedazo que se fue, ¿dejó de ser yo? ¿Cuándo dejo de ser yo si yo soy un cuerpo? Ahora voy con eso, porque voy a la segunda vestidura, que es la de la identidad, ¿no? Y la tomo, me encanta, y lo pienso, Ioni, en relación al alma, porque el alma también es mutilable, aunque sea incorpórea, es mutilable. Esa era mi segunda pregunta. Digo, el alma ¿se puede descuartizar el alma? ¿Se puede Sí. despedazar un alma? ¿Cuándo dejamos de ser alma? Te tiro las dos preguntas y ahora relate. Pero además, a más de alguno le habrá pasado en situaciones límites y tomo la metáfora, tengo el alma despedazada, ¿no? Esta sensación de que hay algo del alma que no controlo. Yo creo que la cuestión tiene que ver siempre con el control, ¿no? El ser uno quien rige y quien controla, esa metáfora de la gobernabilidad de uno mismo, ¿no? Tanto el alma como el cuerpo. Gracias, Ioni. Digo, en relación al rendir, porque yo no me quiero ir, y me parece fundamental el día de Kippur para eso, del ideal de cuerpo que tenemos. Porque de algún modo el ayuno es un llamado a la precariedad del cuerpo. Saben que etimológicamente precario se asocia con plegaria, porque es como, de algún modo, esa precariedad del cuerpo la que nos hace, de algún modo, pedir, ¿no? La precariedad del cuerpo es lo contrario al cuerpo que se nos exige como mandato, el cuerpo de la productividad. Ese cuerpo tiene que rendir tres sentidos de la palabra rendir. Rendir productivamente, rendir examen, rendirse. Nos rendimos cuando nuestro cuerpo, en vez de ser un lugar de sensibilidad, de pasión, de deseo, de afecto, de encuentro con el otro, se vuelve un combustible, un insumo, ¿no? Se vuelve una máquina. Esa máquina tiene que alimentarse con ese insumo tan particular que es la comida. Y si me permitís, voy a esta segunda vestimenta antes de la identidad, que es la de la comida. Simplemente les quiero relatar un mito para repensar nuestra relación con la comida. ¿Comemos realmente? ¿O nos metemos en la boca lo que nuestro cuerpo necesita incorporar para rendir de acuerdo a ese mandato de productividad en el que vivimos? Este mito está en Ovidio, Metamorfosis. Cuenta la historia, muy corto, de un rey llamado Erisictón de Tesalia. Erisictón era muy soberbio, muy arrogante. Brindaba grandes banquetes para sus amigos,
destruyendo toda la naturaleza, todos los frutos, todos los campos. Para brindar esos banquetes tenía una especie así como de lugar, de espacio, con un techo todo de madera, pero le faltaba terminarlo para que esté perfecto y no tenía más madera. El único bosque que todavía estaba en pie para conseguir la madera era un bosque sagrado, consagrado a la diosa Deméter, diosa griega de la fertilidad. Él fue con los leñadores y les dijo: quiero esa madera para mis festines. Y los leñadores le dijeron: no, es de la diosa Deméter, no, con Dios no nos metemos, ¿no? Con una diosa menos, imagínense. Y entonces los obligó, mató a un par como para que lo hicieran y empezaron a destruir el bosque. Las ninfas que estaban abrazadas a cada uno de los árboles iban muriendo porque no los soltaban. Era tal la belleza de ese lugar que no querían que nada sucediera. Dicen que un río de sangre bañó toda esa zona. Erisictón tuvo su madera y entonces pudo finalmente hacer su festín. Al otro día se despertó como si nada hubiera pasado. El devorador serial, ¿no? Que no le importa nada, no conecta con nada, simplemente todo lo destruye, todo lo devora, voracidad, todo lo come. Deméter se enteró, vino y dijo: ¿quién hizo esto? Erisictón de Tesalia. Y dijo, podría haberlo matado así, dijo: va a pagar su culpa. Y entonces hizo un acuerdo con su eterna enemiga. Esas cosas tan raras, Ioni, ¿no? De dos enemigos que se ponen de acuerdo en algún momento en una alianza estratégica con un objetivo. ¿Saben cuál era la enemiga íntima de la diosa de la fertilidad? La diosa del hambre. Limos, o esta palabra la deben conocer en latín, en romano, fame. Así se llamaba la diosa del hambre. Se odiaban con Deméter. Vino y dijo: ¿qué hay que hacer? Vamos todos contra Erisictón. Y Limos a la noche se metió adentro del estómago del rey y se apiñó ahí. Cuando se despertó Limos, cuando se despertó Erisictón, estaba muerto de hambre. Claro, tenía la diosa del hambre en la panza. Empezó a devorarlo todo, a comer todo lo que tenía ahí a la mano, pero nada lo satisfacía. Ovidio, siglo IV, dice: la comida le daba hambre, nada lo satisfacía. Yo leo: la comida le daba hambre, y parece nuestra compulsión coactiva a devorarlo todo y a consumir todo, no porque conectamos con lo que estamos consumiendo, sino por esa especie de necesidad espuria de una posesión infinita. La comida le daba hambre, comía, pero nada lo satisfacía. Vendió todo lo que tenía en la desesperación, terminó comiendo inmundicias por la calle, terminó siendo el tipo más pobre de la comarca. Su hija Mestra la vendió como esclava para poder seguir comiendo. Limos ahí no lo soltaba y él vivía la tragedia de que nada de lo que comía lo satisfacía. ¿Sabes cómo terminó la historia? Un día la hija se escapa como esclava y vuelve a salvarlo, a verlo al padre, y cuando entra ve al padre pudiendo finalmente resolver su problema. Finalmente Erisictón dejó de tener hambre cuando se devoró a sí mismo. Tremenda metáfora de lo que hacemos con nosotros mismos, ¿no? En nombre de nosotros mismos. Tercera vestimenta, la identidad. Para los judíos, la identidad
ese conflicto originario, esa búsqueda permanente y al mismo tiempo esa relación con lo que somos de rememoración y resignificación permanente. Siendo judíos siempre en relación a judíos argentinos, judíos porteños, judíos de Betilel. Siempre lo judío en relación a lo judío y el guión, ¿no? Había una escritora argentina que se nos murió hace rato, que se llamaba Manuela Fingeret, que hacía esa relación entre lo judío y el guión, y entender el guión como el conflicto de lo judío con ese otro con el que desde siempre nos relacionamos. Hay dos grandes modelos de identidad. Saben que la palabra identidad, que no es una palabra latina, viene de idem, que significa lo mismo. Idem es, identidad es mismidad. Es como en hebreo zehut. Zeh es el que es similar, parecido, idéntico. Total. Mismidad, identidad en este sentido de lo que se repite en uno, ¿no? Digo, en los dos modelos de identidad que les quiero traer, el primer modelo dice que la identidad supone algo esencial que nos define y el resto son características que, en todo caso, califican eso esencial. Vos sos Ioni. Que uses o no anteojos es un accidente, una característica secundaria. Que tengas el pelo corto o el pelo largo es una característica también secundaria, ¿no? Que uses la ropa que usás también es una característica secundaria. Lo importante ahí es que cuando vos vas viendo todas esas características secundarias y las vas como extrayendo, la pregunta es, ¿qué es lo que te define esencialmente, diríamos, en tu ionidad? Lo que te define como Ioni. ¿O será que Ioni no es más que la yuxtaposición de todas esas características? Y como decían los empiristas ingleses, cuando empezás a sacar las capas te das cuenta que en el fondo lo que supones que es una esencia no es más que una X vacía, decía David Hume, por ejemplo, siglo XVIII. O sea, ¿hay algo esencial a nosotros que define una totalidad y el resto son accidentes? La edad, los gustos, nuestros vínculos. O en realidad no hay nada esencial a nosotros y no somos más que la edad, los vínculos, los gustos. Pero necesitamos creer que detrás de todo eso hay una esencia, algo que nos define. Para ciertas maneras de pensar el judaísmo, uno es primero judío y después el resto. Soy judío y argentino. Soy judío y varón. Soy judío y papá. Es una manera. Otra manera piensa lo judío como un fragmento más de lo que somos. Soy judío y además argentino y además papá y además hijo. Y no es que hay una característica que jerárquicamente sea más importante que la otra, depende de la edad. Hay momentos que sos más papá, hay momentos que sos más hijo, hay momentos que sos más judío, hay momentos que estás en otra. Digo, ¿no? Estos dos modelos, una vez encontré en un libro de filosofía, esos libros de filosofía que tienen esos ejemplos maravillosos que son como medio triviales, pero estos dos modelos, Ioni, los ejemplifican con esto. La palta y el alcaucil. Amo los dos frutos, ¿no? La palta es el modelo esencialista, porque la naturaleza de la palta está en el carozo. Uno diría, bueno, pero se come lo otro. Está bien, pero el carozo es lo que después reproduce quienes somos, y si quieren la esencia de lo que somos está ahí. El alcaucil no son más que hojitas superpuestas, porque incluso el corazón del alcaucil no es el fruto, es el tallo. El fruto del alcaucil es ese conjunto
te diría asimétrico y hasta contingente de hojitas superpuestas. ¿Qué nos define más? ¿Ser una palta? ¿Ser un alcaucil? ¿Ser un día una, un día otro? A mí en general me suelen costar las totalizaciones. Digo, sé que es más conflictivo. Una vez le preguntaron a Nietzsche quién era él, definite. Y Nietzsche dijo, yo soy un campo de batalla. Acá adentro habitan multitudes y en conflicto. Entonces la pregunta por la identidad es la pregunta judía moderna por naturaleza. Pero tal vez, no sé, a veces pienso que más que ir por la identidad, más que tratar de entender quién soy, me interesa más dejar de ser lo que han hecho conmigo, ¿viste? Más que identidad, a mí, no sé, me erotiza más la desidentificación, para después poder encontrarme, pero primero poder como escaparle a esos condicionamientos. Pero entonces vos estás planteando que la identidad puede estar definida por dos cuestiones, por cómo me ven Sí. y por cómo me veo. Sí. Y esa identidad desde ambas perspectivas, es dinámica. Re. O sea, no hay, de acuerdo a lo que estás diciendo, una identidad única y que se mantiene a lo largo del tiempo. Porque si no, de hecho, si yo fuera siempre el mismo, no tenemos nada que hacer acá. Si yo soy el mismo que el año pasado, si bien hay algo que la gente te ve y dice, bueno, vos sos vos. Pero si yo soy exactamente el mismo, no tengo nada que hacer acá, si no tengo nada para cambiar, si yo no cambié del año pasado a hoy, si no hay algo, incluso en mi propia esencia, que no cambió, en cada uno de esos accidentes que vinieron y que desde que sos papá, sos hijo, sos hermano, sos amigo, tenés nuevos amigos, dejás de tener determinados amigos, digo, si algo no cambió es un problema y no tenemos nada para hacer. No tendría sentido porque uno ya estaría hecho para siempre, ¿no? La finitud es eso, es que no hay nada definido, ¿no? ¿Conoces la paradoja de Teseo? Sale un barco de un puerto hacia otro puerto y cuando el barco va saliendo, todos los elementos que componen el barco, casi me sale un banco, pero no, el barco va cambiando. Van 10 marineros arriba y sacan una madera y la cambian por otra madera. Sacan otra madera, la cambian por otra madera. Cuando están llegando al puerto B, los 10 marineros se bajan del barco y suben otros marineros. Cuando el barco completó completamente su trayecto, nada de lo que salió del puerto A llegó al puerto B, porque todos los materiales fueron cambiados y todos los marineros ya eran otros. El barco que llegó al puerto B, ¿es el mismo barco que salió del puerto A? Es paradójica la respuesta. Ustedes dirían sí, pero nada de lo que salió llegó. Y si dicen no, ¿qué llegó? Digo, yo estoy acá un año después. ¿Algo de lo que yo fui el año pasado sigue siendo lo mismo? Tal vez la respuesta es que la identidad es ambas cosas. Uno es siempre el mismo y siempre otro. No es uno, no es el mismo u otro. No hay que definir ahí por uno de los dos polos, sino asumir la paradoja. Me hace pensar en el momento en el cual Dios decide crear al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer. Y dice, Naase Adam betzalmeinu kidmoteinu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay dos partes en esto. Por un lado, la imagen y la semejanza, que es esta dualidad, ¿no es cierto? Por un lado, el tselem, que es el cuerpo, la imagen, la forma, y por otro, la esencia. Es decir, ambas cosas en uno. Pero, dice, hagamos. Ahí está la gran pregunta de, si estaba solo Dios, ¿a quién le habla? ¿Cómo hagamos? Hay algunos sabios que dicen que en realidad le estaba hablando a los ángeles. Consulta con sus asesores. Hay otros que dicen, en realidad te está hablando a vos. Hagamos.
hagámonos. En presente. Exacto, o sea, no es, de hecho es nace, es un imperativo hacia presente y futuro. Es decir, no hay un terminado, concluso, definitivo. Es decir, nos vamos haciendo. Bueno, lo último. La cuarta vestimenta que les quiero traer, y voy a leer un textito corto, tiene que ver con otro acontecimiento que también es para pensar si nos definen lo que somos o si nos recubre, ¿no? Porque siempre está esta pregunta sobre la vestimenta. La del cuerpo me parece tremendo y lo dejo para el año que viene, la cuestión de lo animal ahí, ¿no? Es, la única especie que anda vestida es la humana, ¿no? De alguna manera. Es tremendo eso. Y la única especie, y esto también es de Bereshit, la única que siente vergüenza por la desnudez. Total. Y que incluso es una cuestión creada, es como el famoso cuento infantil del rey que le regalan el traje ese invisible, ¿no es cierto?, que paseaba delante de todo el pueblo, orgulloso de su traje invisible, de la seda mágica, hasta que un nene, con la simpleza que tiene y con la posibilidad de ver mucho más allá, dice, está desnudo. Y ahí está nuevamente la visión del otro y la visión propia. El otro lugar es, la otra vestimenta que me queda y quiero terminar es el nombre, ¿no? Nos define el nombre en lo que somos. Ni hablar a los judíos, ¿no? Que el nombre tiene una identificación tan importante. Hay un filósofo judío, argelino y francés. Tenía grandes problemas de identidad, como verás, que se llama Derrida. Maravilloso. A mí me hizo entender muchas cosas. Y Derrida dice que el nombre es a la vez lo más propio y lo más impropio. Es lo más propio porque es lo que te define. Y es lo más impropio porque no es elegido. Uno carga con su nombre y tiene que ver qué hacer con eso. Qué loco, ¿no? Porque lo que más nos define, lo que nos es más propio a la vez es lo más impropio. Y yo tengo un nombre y un apellido muy particular, ¿no? Mi apellido es básicamente un escándalo de letras. Es Steinschreiber, que significa el que escribe en las piedras. Mi primer nombre es Darío, que es un nombre persa, que significa el que busca. Y Gabriel, mi segundo nombre, el ángel de Dios. Así que soy el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre las piedras. ¡Wow! Bueno, les leo el texto. Siempre me dio mucha vergüenza mi apellido. En la escuela, en los consultorios, en cualquier lugar para hacer algún trámite, siempre la sonrisa, cuando no la carcajada de un mundo que se reía de mi desgracia. Siempre el mundo construyendo al otro desde la desgracia, ¿no? La burla a partir de cualquier rasgo, no importa cuál, la estatura, la profesión, la ropa, el corte de pelo, el nombre. Una vergüenza que era también una ansiedad, como quien está a la espera de un castigo público. Alguien que me tiene que nombrar, un médico, por ejemplo, verlo mirar con complicación el papel del turno. Esperen que se me fue esto. Alguien que me tiene que nombrar, un médico, por ejemplo, verlo mirar con complicación el papel del turno hasta vociferar inculpando al apellido delictivo en una mezcla de enojo y de sarcasmo. Mi apellido es una forma de delito. Mi apellido es una forma de delito, ya que coloca al otro en estado de falta y el verbo delinquir etimológicamente se asocia con la falta. Siempre sentí ese excedente, esa carga inoportuna. Portar el defecto y estar expuesto al señalamiento, no por mis obras,
sino por la inmanencia ontológica de un conjunto de letras dispersas adosadas a mi ser. En un mundo donde nada y fuera del texto resulta imposible vivir el lenguaje con liviandad. Más de una vez quise renunciar, dejar de ser el del apellido difícil, el de las 14 letras y solo 3 vocales, el de ¿cuál es el origen? ¿Lo escribieron mal en Migraciones? Ah, no, justo el tuyo lo escribieron bien, pero qué desgracia, che. Mi apellido tiene un responsable, mi papá. Nunca pude ni quise ver más allá de mi padre en la cadena genealógica. Evidentemente hubo quien escribió en las piedras, en algún momento, significado lingüístico de Steinschreiber en yiddish, pero nunca supe bien de qué se trataba. Tal vez era una metáfora, tal vez alguien que esculpía las lápidas. Mi papá nació en Rusia, mientras mi familia escapaba de Polonia en el inicio de la guerra. Llegó aquí a los 8 años y cambió su nombre de pila, pero nunca su apellido. Mi papá disfrutaba mucho de nuestro apellido, amaba la complicación que generaba, se demoraba en la explicación de todas sus particularidades, buscaba la carcajada cómplice con el médico, con el empleado del banco, con cualquiera que tocara el timbre y osara pronunciar bien el nombre. No se trataba de orgullo, ni siquiera de identidad, sino de una forma de relacionarse con las cosas, una distancia lúdica. Lo singular expuesto en el detalle, y un detalle absolutamente involuntario, absolutamente absoluto. El nombre no depende de nosotros. Mi papá llevaba su apellido por todos lados, su apellido, mi apellido. No se me ha disminuido ni un gramo de memoria el timbre de su voz en la cadencia de la pronunciación. Steinschreiber, decía separando las sílabas y explicando siempre. La J es una I y la SZ se pronuncia sh. El pasaje intraducible de la grafía a la voz en el intento desesperado de que ambos apellidos sean el mismo. Ya cuando, postrado en la cama y con un deterioro mental muy avanzado, se le preguntaba por su nombre, mi papá, con muy poco hilo de voz y los ojos apagados, sin embargo, nos sorprendía diciendo Steinschreiber. Y algo parecido a una sonrisa se le configuraba en su rostro carcomido. Sigo sin poder digerir su muerte. Nunca volví a visitar su tumba. Me dijeron que en la lápida provisoria el apellido está bien escrito. Se encargó la gente de Tablada. En los próximos días me voy a hacer una escapada. Tengo algo que escribir en las piedras. Gracias.